Profesor está hablando porque no lo escucho. Ay, sí estoy hablando desde hace rato. Tenía Solo veo que apagado se el mueve micrófono. el puntero, pero no lo escucho. Perdón, sí, te estaba explicando, este sería el segundo entregable para el 22 de octubre del 2021, antes de las 7 de la mañana. ¿De qué trata? Con la ayuda de un diccionario, señalar las categorías gramaticales a las que pertenece cada una de las palabras que conforman este texto. Este que está aquí está el texto, la referencia y de manera más puntual las instrucciones serían. El ejercicio solo debe elaborarse hasta la frase de Sarskov, que sería esta de aquí. Es decir, hasta ahí vamos a elaborar esa clasificación de palabras, aunque se recomienda seguir la interpretación del texto hasta el final. Considerar clasificar las palabras en categorías gramaticales tradicionales, es decir, verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, etc. Y un poco lo que estaba explicando es que la trampa de este ejercicio, bueno, no trampa, sino más bien como la dificultad de este ejercicio, aunque el texto está relativamente fácil, es que las palabras ya están en estructuras sintácticas, entonces ya están en contextos o entornos gramaticales, por lo que la categoría gramatical generalmente debe considerar, o para determinar la categoría gramatical de una palabra, debemos considerar el contexto de la palabra. Se puede realizar la clasificación en el mismo texto mediante colores o alguna otra estrategia que ayude a comprender adecuadamente la clasificación de palabras. Destacar, si es posible, casos especiales de palabras o fenómenos de categorías que resulten relevantes para el alumno, es decir, alguna cosa que no, que de repente les parezca interesante o no, a lo mejor no era algo que conocían o una palabra está funcionando de una manera extraña, cosas de esa naturaleza. Esto no es del todo indispensable, por lo que se deja a consideración del estudiante. Realmente en este texto no hay tantos fenómenos de este tipo, pero si por ahí se tropiezan con alguno, pues bueno, sería interesante saber si logran identificarlo. El ejercicio puede hacerse a mano o a computadora. Yo lo preferiría en computadora, pero si es a mano, debe ser legible y ordenado. ¿Por qué a mano? Porque se pueden utilizar distintas estrategias para clasificación de palabras, ¿no? Por ejemplo, en una hoja de cuaderno podemos ir separando los renglones, a lo mejor dos renglones, dejarlos en blanco y luego seguir escribiendo, y debajo de cada palabra poner, esto es un verbo, esto es un sustantivo, esto es un adjetivo, cosas de esa naturaleza, para acomodarlo al interior de la hoja, ¿no? Del texto. La evaluación, pues igual que el trabajo de morfemas, se evaluará de manera orgánica, porque pues aquí tampoco puedo aplicar rúbrica, y por lo que tendrá una rúbrica en específico, por lo que no tendrá una rúbrica en específico. Es decir, se observará la capacidad del alumno para utilizar el diccionario en la identificación de categorías. Esto es muy importante porque justamente para hacer análisis sintáctico de otras lenguas y en general, pues debemos también saber utilizar el diccionario para hacer traducciones, etcétera. Es una herramienta indispensable. Y en su habilidad para distinguir los límites de las clases de palabras en este texto del francés, en especial con relación a los verbos. Repito, no es que en este texto vayan a encontrar grandes dificultades sintácticas, porque en realidad es un texto bastante simple, sencillo, pero como ya estamos en un texto complejo, es un extracto del periódico Le Monde, entonces ya estamos trabajando directamente con lengua pues real, ¿no? No hablada, pero lengua real que se utiliza para comunicarse. Entonces, no sé si tengas alguna duda con relación al ejercicio, Carlos. Creo que no, profesor. Solamente entonces son clasificaciones de palabras, ¿verdad? No vamos a utilizar los conceptos que hicimos la actividad pasada. No, solamente va a ser clasificar palabras, pues en el sentido de que obviamente sí se utiliza lo que hemos visto hasta ahora, pero más que nada para aplicar el criterio semántico de clasificación, ¿no? Entonces es importante saber los otros criterios porque efectivamente nos vamos a comenzar a topar con esas otras realidades en este
justamente en ejercicios como esto, lo que explicaba, cómo delimitamos en realidad que una cosa es un adjetivo o un verbo, lo vamos a ver hoy, por el entorno sintáctico, ¿no? El entorno sintáctico es el que da la pista de, esta palabra es un verbo, esta palabra es un adjetivo, esta palabra es un sustantivo. Y no tanto la palabra en sí, sino las palabras con las que se relacionan. Entonces no es que tengas que poner los conceptos que hemos visto, sino más bien es un ejercicio aplicativo de los conceptos. Entonces todo bien, profe, sí entendí bien. Vale, entonces vamos a regresar un poco a la presentación. Yo creo que a lo mejor a sus compañeras les dio un poco miedo lo de las exposiciones, no lo sé, no estoy seguro. No creo que nos dé tiempo de exponerlo y entonces seguramente será en el lunes. Pero lo que sí me gustaría es que repasáramos esto porque sí me quedé un poco con el pendiente con este asunto. A ver, Carol, como eres la única, te tocará hablar de manera regular. Si me puedes explicar otra vez el concepto de gramaticalidad. Claro, bueno, yo entendí que gramaticalidad era como estas reglas o esta estructura que debe de tener una palabra o una oración, aunque a veces puede que no tenga sentido, como los ejemplos estos que veíamos de Juan bebe una manzana. Eh, Eso podría poner ejemplo de gramaticalidad, de agramaticalidad, me adelanto. Ajá. Es, podría ser un ejemplo como lo que hacen las personas que están aprendiendo un idioma, que en lugar de decir tú, dicen ti. Entonces, para nosotros los nativos no es algo natural, pero una persona que está aprendiendo, pues, como aún no sabe bien cómo son estas reglas o cómo lo manejamos, pues puede decirlo así. Y lo que es correcto es lo que está estipulado por la sociedad o culturalmente, socialmente, cómo se dicen las palabras. Ok, Como los sí, ejemplos que veíamos, ¿no? De comiste mucho, que agregamos, nosotros sabemos que pues normalmente no se debe de agregar la S al final. Entonces eso sería un uso correcto e incorrecto. ok. Sí, ya quedó creo que mejor. Me imagino que lo repasaste o igual quedó claro de la sesión pasada. Desde la clase pasada como que entendí mejor porque sí tenía bastantes dudas, pero ya con los ejemplos que nos dio me quedó más claro. Ok, sí, justamente, y me gustó un poco el ejemplo que daba consecuencias gramaticales, porque sí, digamos que ahí tendríamos otro tipo de fenómeno, no porque no exista gramaticalidad, sino porque hay interferencia de la lengua madre. Pero sí, en general, por ejemplo, podemos notar secuencias gramaticales cuando alguien aprende una lengua extranjera, no solamente en el uso de de cierta morfología, sino también a lo mejor a veces en la falta de concordancia, diferente orden de los elementos, este, errores gramaticales en el sentido de que ponen a lo mejor, como acabas de decir, una clase de palabra que no corresponde o no debería ir en esa posición sintáctica. Entonces sí, esos serían buenos ejemplos de secuencias gramaticales. También el asunto de la corrección, ¿no? Algo que se impone desde fuera y que no necesariamente tiene que ver con la lengua o no es una propiedad inherente a la lengua en general, sino que se impone desde la sociedad o desde instituciones que buscan regular la forma en la que se elaboran las estructuras gramaticales. Ok, vamos a pasar entonces hasta aquí. Ahora háblame de lo que sería un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. Estoy revisando mis apuntes, profe, por si me tardo un poquito.
Bueno, yo entiendo que el racionamiento inductivo es como cuando estamos como analizando un tema, pero a grandes rasgos y empezamos a encontrar cosas que son parecidas, entonces generalizamos, ¿no? Por ejemplo, hacemos, bueno, inductivo, lo dice la misma palabra. Espera, es que cómo lo explico. No te preocupes. Y bueno, el deductivo sería como al revés, es que tengo la idea, pero no sé cómo aterrizarla. A ver, explica el otro si quieres. ¿El deductivo o el inductivo? Con el que te sea más fácil empezar. A lo mejor ese es el problema. Si empiezas con el otro. Es que siento que uno es como de grandes rasgos a cosas más generales y el otro es al revés, es como de cosas más generales a pequeños rasgos. Pero, pero no sé si Eh, estoy bien. eh, sí, pero no sé si la palabra rasgos sea la adecuada, ¿no? Es decir, cuando dices parte de lo general y va a pequeños rasgos, o sea, por ejemplo, si pensamos en la palabra o en el concepto de planeta, ¿no? ¿A qué te referirías con ir a pequeños rasgos? Por ejemplo, tenemos el concepto general de planeta. ¿Y qué sería ir a pequeños rasgos? Bueno, ya volví a leer y ya creo que entendí mejor. Creo que el razonamiento inductivo se trata como de, como lo dice aquí, que tengo mi apunte, ¿no? Que es generar hipótesis de lo que ya se leyó, de lo que ya sabes, como tú generar am, una teoría de lo que, del razonamiento. Y en lo deductivo sería entonces mm, más como algo que sea lógico para ti, como Mm. deductivo, es que vamos otra vez a lo mismo. A ver, vamos a ver si lo del ejemplo. Si estaba mejor, la verdad, la definición que me diste primero, ¿no? El asunto de partimos de algo general y luego vamos a rasgos más particulares, vamos a decirlo así. Y por eso te hacía la pregunta, ¿no? O sea, si tenemos un concepto como la palabra planeta, o un concepto como planeta, ¿qué es lo que para ti significaría ir a pequeños rasgos? Por ejemplo, sería de, si es la Tierra, entonces sería para mí pequeños rasgos continentes, y de ahí serían los países, y de ahí serían estados, y etcétera. Justamente era lo que temía que me dijera, porque vamos a volver a esta parte. Vamos a repasar esto, ¿no? Razonamiento inductivo procede a partir de análisis de los datos para formular hipótesis o generalizaciones sobre las semejanzas que observa en ellos. Con los planetas es un ejemplo extraño porque vamos a decir así, o sea, los planetas se van descubriendo, ¿no? Pero bueno, desde antes, desde los griegos, mucho antes, los chinos, etcétera, ya conocían que existían estas cosas en el cielo. Entonces, un poco lo que querría decir el procesamiento inductivo es que nos damos cuenta que existen estas cosas en el cielo, ¿no? A, parece que tienen el mismo comportamiento, en ese sentido podríamos hablar de rasgos. Entonces, los vamos a o vamos a crear un concepto generalizante que sea planetas. Y con ese concepto nosotros ya podemos dar cuenta o podemos clasificar esos elementos que vemos en el cielo como pertenecientes a la clase de planetas. Estamos partiendo de los datos porque estamos viendo esas cosas en el cielo, o por lo menos quienes primero se percataron de su existencia. Estamos viendo estas cosas en el cielo, entonces podemos inducir el concepto planeta, porque partimos de los datos observables y a partir de ahí comenzamos a realizar generalizaciones. Y no solamente en cuanto al término de planeta, ¿no? Sino a lo mejor, por ejemplo, su comportamiento,
sus posiciones, cómo definimos la palabra planeta, a qué nos referimos con ese tipo de conceptos. Ese sería el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo se basa en inferencias lógicas a partir de principios generales que pueden ser formulados a priori en lugar de sobre la base de una generalización empírica. El ejemplo de los planetas quizá también sea útil, ¿no? Ya se conocían varios planetas, etcétera, pero justamente después de, por ejemplo, cuando Einstein comienza a realizar su teoría de la relatividad general, etcétera, él, y desde antes también comienzan a proyectar, ¿no? Deben existir otros planetas además de los que ya conocemos, porque si no, no podríamos explicar el comportamiento del sistema solar. Y esto sería un razonamiento deductivo porque no se están viendo o no tenemos la capacidad de ver esos otros cuerpos celestes que podrían estar influyendo en la manera en que se comporta el sistema solar, pero la teoría, el análisis, las generalizaciones que se han hecho previamente permiten predecir que vamos a encontrar eso. Y ahí estaríamos en un proceso deductivo, porque partimos de las generalizaciones para llegar a los elementos particulares de la realidad empírica. No sé si esto explica un poco este asunto. A ver, voy a decirle con mis palabras lo que entendí y me dice si estoy. En el razonamiento inductivo yo entendí que con la información que tenemos generalizamos, o sea, decimos, bueno, si en este planeta encontramos tales cosas, posiblemente en otro haya algo parecido. Y en el razonamiento deductivo es algo que nosotros vamos más allá, o sea, pensamos no solamente con la información que tenemos, sino como lo dijo, predecimos qué más puede pasar o qué más puede haber. Como que siento que sí, pero al mismo tiempo digo, a ver, si me explicas un poco más cada uno de ellos, porque el primero dices, partimos de los elementos, a lo mejor, este planeta tiene continentes o cosas así, entonces los demás deben tenerlo. Ese sería un procesamiento inductivo. Sí, porque está generalizando, o sea, está diciendo que todos debe de haber lo mismo o que hay posibilidad de que haya lo mismo porque es como una regla. A eso entiendo por generalización. Ok, y después dirías, partimos de información, ¿para Ajá. qué? Los datos que ya tenemos, bueno, a partir del el análisis que hacemos de los datos, entonces empezamos a crear estas hipótesis con la generalización, que es como que con los datos que tenemos, entonces creemos que esa es como la regla, ¿no? Como es lo típico que dicen en filosofía, de que Platón es un hombre, entonces, y es un filósofo, entonces todos los hombres son filósofos, cositas así, no recuerdo bien cómo era, Ok, pero el ejemplo que me acabas de hacer es ¿lo clasificarías en inductivo o deductivo? am, es que, bueno, es contradictorio porque es una generalización, pero también es algo que yo estoy deduciendo. Ujú. Y por eso es Por eso en lo que esta tengo última duda. parte te la explicaste. Mm. En general son procesos muy complejos porque se pueden discutir mucho y se han discutido y en muchos sentidos dicen, no, esta división ni siquiera es operativa porque, o sea, si te das cuenta, no puedes hablar de uno sin el otro, ¿no? El asunto es que cuando hablaste de razonamiento deductivo, un poco volviste a repetir lo anterior. Y el asunto con el razonamiento deductivo es que es como si tú, haz de cuenta que es como si no tuviéramos acceso a los datos ni a la realidad que vamos a explicar. Entonces generamos una generalización y a partir de ahí deducimos que todos los elementos que entren en esa definición se van a comportar como nuestra definición. Pero la definición es antes, la conceptualización es antes que el análisis de los datos. El análisis de los datos viene después
de la generalización en el procesamiento deductivo. Por eso cuando me dabas el ejemplo de Sócrates es un filósofo y luego decías entonces todos los hombres son filósofos, que ahí le haría falta una premisa, pero si hacemos un parangón, eso sería un procesamiento inductivo, un razonamiento inductivo, porque estás partiendo de Sócrates y luego realizas una generalización. Desde lo que estamos viendo aquí, ¿no? Este es un punto de vista bastante tradicional de inducción y deducción. Se pueden discutir estos conceptos, pero no es motivo del curso. Si partiéramos al revés, todos los hombres son filósofos, entonces, por ejemplo, yo soy filósofo, tú eres filósofa, todos somos filósofos, ahí sería un procesamiento deductivo porque partimos de la generalización de que todos somos filósofos y entonces esa generalización la aplicamos a cada uno de los elementos que implica esa definición. No sé si me expliqué. Sí, creo que ya también la palabra empírica en razonamiento deductivo como que encontré la palabra clave porque es como algo que nosotros suponemos o llegamos a la conclusión de. ¿Sí está bien? La palabra empírica. Ajá, con el razonamiento deductivo. Mm, sí, no, lo que pasa es que aquí empírico se debería de tener como más, de hecho si buscas así la definición rápida y te va a aparecer, que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Es decir, lo empírico es lo observable, lo que tú puedes ver y lo que puedes, sí, lo que puedes ver, tocar, etcétera. Lo que puedes percibir con los sentidos, a eso le denominamos empírico. Entonces, por eso la definición, cuando dice, procede a partir de análisis de los datos y formula hipótesis o generalizaciones, lo podemos decir de otra manera. Procede a partir del análisis de la realidad empírica, el razonamiento inductivo, y a partir de ahí formula hipótesis o generalizaciones sobre ella. ¿Qué estaríamos diciendo? El razonamiento inductivo procede de la observación de los hechos o de lo que se experimenta, la experiencia, y a partir de eso se pueden realizar generalizaciones. Y el razonamiento deductivo es al revés. Primero realizamos generalizaciones o elaboramos principios generales de comportamiento y luego esto se aplica a la realidad empírica. Es decir, primero realizamos generalizaciones y luego aplicamos esas generalizaciones a los hechos observables o a lo que podemos experimentar de manera real. No sé si me explico. A ver, o si con esto queda un poco claro. Y sí, es que sí lo entiendo, pero me es difícil explicarlo. Ok, sí, aquí como bien dices, la palabra clave es empírico, ¿no? Hay que entender cuál sería el momento en el empírico en estos dos procesos inductivos, perdón, en estos dos tipos de razonamientos. En el razonamiento inductivo lo empírico es primero y luego sigue la generalización y en el razonamiento deductivo primero es la generalización y luego sigue lo empírico, ¿vale? Ok. Y a partir de aquí, el problema con esto es que a ver qué pasa con la siguiente pregunta, porque justamente esta es la base para entender descripción y explicación. ¿Cómo definimos la gramática descriptiva? Dice que es un concepto para hablar de la parte empírica de la sintaxis. Mm, Otra vez ahí estamos con la palabra clave. ¿Qué quiere decir? es que empírica de la sintaxis me suena como algo que tenemos aprendido por la convivencia que tenemos con la lengua. A ver, busca otra vez la definición de empírica y léeme lo que dice el diccionario. Ok. Empírica. Dice que está basado en la experiencia y en la observación de hechos. Ok,
cuando dice está basada en la experiencia o en la observación de hechos y lo aplicamos a la sintaxis, ¿qué sería la experiencia de la sintaxis o qué serían los hechos sintácticos? Mm, es que O te la podría voy a... ser, ajá, Ajá, no, dime, dígame. dime. No, te iba un poco como a lo mejor a, no a simplificar, sino a lo mejor con un término más común. ¿Qué sería la experiencia gramatical o qué serían los hechos gramaticales? Pues es que Gramática vuelvo y en repito lo que general. acabo de decir, ¿no? Podría ser, yo la relaciono como por ejemplo inglés, ¿no? Hay cosas que yo sé cómo funcionan, pero Ujú. no sé exactamente la regla que lo explica o por qué debe ser así, sino estoy como acostumbrada a convivir con el idioma, entonces sé que es así. A eso lo relaciono como algo empírico de la sintaxis. Mm, es que ahí el problema no es como, el problema es el verbo, no es tanto como el saber, sino el hacer, en el sentido de que la parte empírica de la sintaxis es lo que hacemos con la lengua. Es decir, por ejemplo, yo en estos momentos estoy produciendo sintaxis, porque estoy elaborando frases, oraciones y las palabras están conectadas. Entonces estoy produciendo sintaxis. Y esa producción sintáctica es a lo que le podemos llamar experiencia o hecho sintáctico. Porque, por ejemplo, si yo te digo, hazme un análisis sintáctico, el análisis sintáctico no lo vas a hacer de lo que yo sé, porque tú no tienes, digamos, pues sí, no, ningún ser humano tiene la capacidad de leer la mente o por lo menos no que sepamos, ¿no? Entonces, digamos, para que puedas hacer análisis sintáctico, lo tendrías que hacer a partir de las estructuras que estás escuchando o de la sintaxis que estoy produciendo, las oraciones y las secuencias que estoy produciendo. A eso le denominamos hecho sintáctico. Por eso cuando hablas de otra lengua te diría, no, no es tanto lo que sabes, sino cómo lo produces o los hechos sintácticos que logras producir con la lengua. De hecho, esto es muy relevante, por ejemplo, porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer una gramática descriptiva de tu sintaxis en inglés, lo primero que te debería de decir es, háblame, te grabo, te grabo en una, pues sí, ¿no? En una cinta, una grabadora, etcétera. Háblame en inglés y al hacer el análisis gramatical yo te podría decir, tu gramática tiene estos, a lo mejor, has dominado ya estos elementos gramaticales del inglés, pero te falta dominar estos otros. Eso sería en el caso de, por ejemplo, un estudiante de lenguas extranjeras. Pero cuando hablamos de una lengua estándar o de los hablantes de una lengua estándar, si regresamos al caso del inglés, tú vas a grabar a las personas que hablan inglés, pero el tipo de descripción, de análisis gramatical que vas a derivar de esas grabaciones no va a partir del hecho de que el tipo de análisis que yo haría, por ejemplo, contigo, ¿no? Vamos a revisar hasta dónde tienes dominada la gramática del inglés. Porque en teoría sabemos que todos los hablantes del inglés van a producir oraciones gramaticales. Entonces, ahí no nos interesaría saber si producen bien o mal una oración, porque siempre van a producir oraciones correctas. O más bien, perdón, para utilizar el término, oraciones gramaticales. Siempre van a producir oraciones gramaticales. Entonces, las gramáticas descriptivas lo que harían, bueno, no vamos a hablar de que existen personas que hablan bien o mal el inglés, sino vamos a dar cuenta de las reglas gramaticales del inglés en general o, para recuperar esta palabra, de las reglas sintácticas en general. Pero si te das cuenta, este tipo de análisis partiría del hecho sintáctico en el sentido de que yo tengo la producción lingüística de los hablantes en una grabadora, la puedo transcribir, la puedo escuchar, etcétera, y este hecho sintáctico, ese hecho empírico que yo tengo en mis manos, a partir de él puedo realizar el análisis o la descripción de esa lengua, porque estoy partiendo de los datos. Es un razonamiento inductivo. Parto de los datos o parto de la parte empírica de la lengua
y a partir de ahí voy a realizar generalizaciones. No sé si esto quedó más claro. Entonces, un ejemplo podría ser con el mismo español, que como estamos en contacto con personas que hablan el idioma, por ejemplo, cuando éramos pequeños que aprendíamos a hablar, si veíamos cómo formaban las palabras, después nosotros repetíamos lo mismo o deducíamos que si se decía de una manera, a la hora de decir otra cosa parecida, teníamos que replicar lo que las personas decían. Exactamente. Porque a partir de lo que recibíamos, generábamos generalizaciones, ¿no? Ah, para ser el masculino o el femenino tengo que cambiar la letra. En lugar de decir niña, voy a decir niño. Y por eso también podemos ver que los niños a veces realizan palabras que no necesariamente son gramaticales en el sentido pleno de la palabra, sino que realizan a lo mejor generalizaciones que no van, ¿no? Por ejemplo, con el verbo ser o el verbo tener, donde tenemos irregularidades, los niños generan regularidades que no necesariamente un adulto maneja. Eh, genera regularidades en las irregularidades que no necesariamente son adecuadas en el, vamos a decirlo así, en el lenguaje adulto, ¿no? Pero esto es un muy buen ejemplo. Y en efecto, aunque aquí, digamos, enfocándolo ya al asunto de la gramática, tiene que ver ya con otra cosa, ¿no? En el asunto de vamos a partir de estas realizaciones concretas de la lengua y de ahí vamos a derivar descripciones lingüísticas. Por ejemplo, si yo hago esta lista de grabaciones en los hablantes del inglés, yo quiero saber cómo funciona el sustantivo en inglés. Ah, entonces voy a analizar todos los sustantivos que aparecen en esas grabaciones y a partir de ahí voy a derivar una generalización. Ah, el sustantivo en inglés funciona tal y tal porque tengo estos datos. Los datos me están diciendo que el sustantivo funciona de esta manera. Y entonces yo puedo decir, ah, en inglés el sustantivo va tal, tal, tal y tal. Eso sería una gramática descriptiva. Por eso, este segundo punto, de qué es la descripción de un estado de lengua concreto, o también dicho de otro modo, de una lengua en concreto. Porque como siempre se va a basar en datos, siempre va a partir de algún tipo de lengua. Incluso análisis comparativos que puedan partir así, podrían partir de datos del inglés, datos del francés, datos del español. Pero aunque consideraran esas tres lenguas para sus datos, estarían hablando de lenguas naturales o de sistemas lingüísticos en específico, y a partir de esos sistemas lingüísticos, a través de su análisis, derivarían hipótesis o generalizaciones, pero siempre partiendo de los hechos sintácticos de una lengua y evidentemente de un estado de lengua concreto. Porque, por ejemplo, si yo agarro en este tipo de análisis, agarro francés, inglés y español para compararlos por lo menos o para ver qué tipo de regularidades o diferencias hay entre esos tres sistemas lingüísticos. No puedo comparar el español del siglo XV con el inglés del siglo XX, ¿no? Teóricamente todos deberían responder al mismo periodo histórico para poder generar un equilibrio y decir, ah, estas serían las diferencias en este momento de la lengua. Porque no me sirve de mucho saber cuáles serían las diferencias entre el español del siglo XV y el inglés del siglo XXI, ¿no? Entonces, hay regularidades en cómo tomamos los datos. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe, sí quedó claro. Entonces, solamente para recalcar, esto es lo que podemos encontrar típicamente en libros de apoyo para lenguas extranjeras, porque justamente en los cursos, por ejemplo, de comunicación del francés básico y todos estos cursos para aprender las lenguas, vamos a encontrar que los libros describen la gramática de esa lengua. No te va a decir, para formar oraciones pasivas tienes que realizar este procedimiento en esta lengua. En francés las pasivas se realizan así, en inglés las pasivas se realizan así. Se enfocan en describir las estructuras gramaticales de esas lenguas en particular. Por eso es típicamente de este tipo de libros y de cursos.
¿Y cuál sería entonces la gramática explicativa? Siento que la gramática explicativa entonces sí, perdón, va un poco más allá con con el uso correcto de la gramática, bueno, más bien lo que es gramatical y las reglas de una A lengua. ver, si hablamos de lo del razonamiento inductivo y deductivo, y si más o menos quedó claro, ¿cómo lo explicarías desde el punto de vista de los razonamientos inductivos o deductivos? Mm, Pues yo creo que como la descriptiva, por lo que hablamos de lo empírico, sería el razonamiento deductivo. ¿Para la descriptiva o la explicativa? Para la descriptiva, que fue la primera que vimos. ¿Sería el deductivo? Ajá, por lo mismo que se habla de este conocimiento empírico que se genera de la sintaxis. Volvamos a esta parte. Procede de los datos y luego va a las generalizaciones. Es decir, tendríamos primero la parte empírica, voy a escribir empírica con E, y luego tendríamos la generalización en el proceso de razonamiento inductivo. Y en el deductivo, primero tendríamos la generalización, hacemos alguna especie de generalización sobre algo, y luego lo aplicamos a lo empírico. Como te explicaba también la sesión pasada, estos dos procesos no se sobreentienden, sino que se retroalimentan. Si Entonces yo sería al antes revés. Entonces la gramática descriptiva iría con lo inductivo, porque está partiendo primero de lo empírico y luego está yendo a la generalización. el razonamiento, ¿cuál? La gramática descriptiva, El razonamiento, con el razonamiento inductivo. exactamente, porque parte de la experiencia o de lo empírico y va a las generalizaciones, que este sería el primer paso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría con la gramática explicativa? Entonces esa iría de la generalización a lo empírico. ¿Y esto qué quiere decir? Que sería entonces un poco al revés de lo que vimos, ¿no? Que primero tendríamos que ver como la estructura, lo gramatical, y entonces ya después aplicarlo como en el día a día con la forma en que se habla o se forma la estructura de una frase. Si volvemos a tu ejemplo de los niños, nos daremos cuenta que aquí entonces iría a cuando producen las palabras, ¿no? Primero, en el primer movimiento, los niños reciben hechos lingüísticos, parten de la experiencia empírica y de ahí realizan generalizaciones. Ah, este verbo siempre se codifica así, ¿no? O el género se codifica así en mi lengua y entonces realiza la generalización. Cognitivamente, no la puede expresar ni nada, la realiza. Y luego cuando quiere hablar, va a utilizar esa generalización para construir sus oraciones o sus propias emisiones lingüísticas. Por eso les explicaba la sesión anterior, estos son procesos que se retroalimentan. Por eso es tan difícil como verlos por separado. Se puede, pero es difícil verlos por separado porque son procesos que se retroalimentan. Sucede esto e inmediatamente o de manera casi inmediata sucede lo otro, porque además tampoco podemos desligarnos de la experiencia. Aquí tendríamos, por ejemplo, el mundo real, vamos a ponerlo aquí como, o el mundo, la realidad, etcétera, y aquí tendríamos la mente. La mente estaría en el asunto de las generalizaciones y el mundo real estaría en la parte de lo empírico. Entonces, como bien dices, aunque creo que aquí sería más bien como cómo lo explicarías de manera más profunda, pero efectivamente lo que haría la sintaxis, la gramática explicativa es partir de generalizaciones. Antes de ir al mundo real, voy a elaborar generalizaciones con lo que conozco. Por eso es ahí donde está la trampa, porque lo que conozco hay que verlo, pero en el sentido de con lo que yo tengo en la mente.
O sea, con lo que yo tengo en la mente, voy a comenzar a hacer generalizaciones. Incluso lo voy a poner con otro color para que esto quede claro. Con lo que yo tengo en la mente voy a realizar generalizaciones y después de realizar esas generalizaciones lo voy a aplicar al mundo real. Pero cuando hablamos de conocimientos, hablamos de con lo que yo sé, no con lo que yo percibo del mundo, sino con lo que yo sé, realizo generalizaciones y entonces lo aplico a la gramática o a las gramáticas de las lenguas. Y de ahí o más bien para la gramática explicativa, por eso es tan importante el término de teoría sintáctica, porque la teoría sintáctica la elaboramos aquí, en el circulito azul, con la mente. Con lo que conocemos generamos principios, generalizaciones, y después los vamos a aplicar a las lenguas para saber si efectivamente funcionan. La tercera línea de esta diapositiva se refiere justamente a esta parte de retroalimentación. Conviene resaltar que los autores se refieren a un dominio empírico, es decir, se da por sentado que es también complicado encontrar gramáticas teóricas que no hagan usos de datos reales o creados en una lengua determinada. Claro, porque si yo hago las generalizaciones, luego yo tengo que decir, mira, este comportamiento del sustantivo que yo te expliqué aquí, o que a partir de mi conocimiento elaboré esta teoría sobre el sustantivo, después tengo que ir a ver si funciona en el mundo real. O si las lenguas responden, el español, el inglés, el francés, etcétera, responden a mi generalización. Es un tipo de análisis que suele encontrarse en textos especializados, porque todos los textos especializados parten de teorías sintácticas y luego van hacia los datos. Y efectivamente se fundamenta en lo gramatical y en lo gramatical, porque para comprobar sus hipótesis también tendría que ver si existen lenguas que no cumplan con estas hipótesis o hasta dónde puede aplicar las reglas en ese mundo real o en ese mundo empírico de las lenguas particulares. No sé si esto clarifique mejor este asunto. Sí, profe, creo que ya quedó más claro. Ok, esto ya lo vimos ya. Y ya terminamos con esta parte del. Me interesaba repasar esto porque, a pesar de que no necesariamente sea un tema muy grande, pues se va a evaluar en el examen y no me gustaría que quedaran estas dudas. Entonces espero que sí ya haya quedado claro. Y vamos a regresar al asunto de las clases de palabras. Déjame verla. Y otra vez vamos con las preguntas porque ya vimos algunas cosas. ¿Cómo habíamos definido la palabra? Voy a abrir mis apuntes, profe, por si me tarda un poquito. Me sacó, pero ya volví, profe. Sí, no te preocupes. Dice que se define como una unidad conforme por un conjunto de rasgos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es que un conjunto de rasgos sería como...
como varios conceptos que a su Mm, vez forman uno nuevo. Es como esto que veíamos de los prefijos y los sufijos, bueno, a mí me suena eso, que al juntarlo con una raíz, pues forma una palabra. mm. Entonces, cuando hablamos de rasgos, nos referimos a morfemas. Podría ser. De hecho, es un rasgo. Mm, mm, O sea, necesariamente no habla de morfemas, pero es como una forma de que lo estoy interpretando. ok, no es que esté necesariamente mal la interpretación, porque sí podríamos hablar de los morfemas como rasgos de las palabras, aunque por eso me gusta más utilizar en ese sentido la palabra componentes, porque estamos ante, o sea, los morfemas son material fonético, es decir, lo puedes escuchar, lo puedes grabar, lo puedes oír, es material, entonces son compuestos. Es como, por ejemplo, la composición de tu celular o la composición de todos los elementos que están ensamblados en tu celular producen ese celular. Entonces no necesariamente son rasgos, sino componentes de ese elemento más global que sería tu celular. Pero cuando hablamos de rasgos de la palabra, ¿estamos hablando de lo mismo? Pues supongo que sí. Vamos a revisar. Hasta cierto punto podríamos efectivamente hablar de que la palabra o los morfemas podrían funcionar como rasgos, pero habría que ser muy cuidadosos en explicar el tipo de rasgos que podrían representar los morfemas, porque no necesariamente es así, ¿no? En consecuencia, bueno, aquí solamente la definición de palabra. La palabra se define como una unidad conformada por un conjunto de rasgos sensibles a relaciones mutuas. Los morfemas efectivamente también son sensibles a relaciones mutuas y este sería uno de los puntos en donde la morfología se toca con la sintaxis. Pero el tipo de propiedades que habíamos visto, no necesariamente todas se relacionan con estos rasgos morfológicos. Podríamos hablar de que las propiedades categoriales efectivamente podrían relacionarse con morfemas, indican la clase a la que pertenece la palabra. Pero si lo pensamos así como me lo estás explicando, y yo te diría, bueno, si esto es así, entonces, ¿cómo sé yo que un sustantivo en inglés es un sustantivo? ¿Qué morfemas tendría la palabra en inglés que me indiquen que es un sustantivo? Pues también más que morfema sería el contexto. Entonces ya no estamos hablando de morfemas. Entonces las propiedades o los rasgos de las palabras son morfemas. Bueno, no, aquí ya no. Eh, nada más es como para que vean, ¿no? O sea, las propiedades categoriales o los rasgos de las palabras no se relacionan directamente con la morfología. En algunas lenguas podría haber una relación morfosintáctica en este sentido, pero en otras, como por ejemplo el inglés, que sabemos que no tiene morfología de género y en algunos casos pocos, bueno, no pocos, pero en algunos, tendrá morfología de número. Podríamos a lo mejor decir, bueno, si no tiene morfema de número, de todos modos sabemos que es un sustantivo. Bueno, pero de todo, si no, ¿cómo lo distingues entre, por ejemplo, un sustantivo y un adjetivo? Porque prácticamente se comportan de la misma manera. Y estas propiedades categoriales están más bien en la naturaleza de la palabra y como bien indicas, que es lo que viene después con los criterios sintácticos, con el contexto o el tipo de relaciones que establece con las otras palabras. Ahora bien, por ejemplo, con propiedades selectivas. Las propiedades selectivas indican el tipo de complementos que la palabra selecciona. Otra pregunta.
Cuando estamos hablando, vamos a tomar el ejemplo del español y decimos casas. ¿Qué tipo de propiedades selectivas impone la morfología? Es que dice que indica el tipo de complemento que la palabra selecciona, pero no entiendo cómo a qué se refiere con complementos. Eh, por ejemplo, cuando yo digo las casas amarillas, vamos a quedarnos con esa frase. Las casas amarillas. Y la parte central es la casa. Los dos elementos que rodean esa palabra de momento, porque es una palabra que se ocupa después de una manera más especializada, podemos hablarlo o podemos definirlos como complementos, porque sabemos que van juntos. La está modificando a casa y amarilla está modificando a casa. Si yo digo la casa amarilla está en la calle San Jerónimo, yo sé que amarillo no modifica a la calle San Jerónimo, porque la calle de San Jerónimo no es amarilla, sino que es la casa, la que es amarilla. Y ahí yo ya sé que la palabra la y la palabra amarilla están relacionadas. Incluso voy a escribir aquí el ejemplo. La casa amarilla está en la calle San Jerónimo. Entonces yo sé, porque tampoco puedo decir que este la está modificando a San Jerónimo, porque yo sé que eso no es cierto. Amarilla tampoco está modificando a calle, ni mucho menos a San Jerónimo, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que todos estos elementos, ay, perdón, que todos estos elementos están funcionando juntos. Y yo te digo, esta palabra tiene propiedades selectivas. Y ojo, las tres palabras. Y yo te digo, indican el tipo de complementos que la palabra selecciona. ¿Qué quiere decir eso con relación a este ejemplo? Tomemos nada más casa. Entonces, los complementos serían como los adjetivos, los artículos, si es plural o singular y demás. Las palabras que pueden funcionar con esa palabra, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué tipo de elementos o cómo sabemos que la morfología de esta palabra estaría condicionando las otras? En español es muy claro, por eso te digo, en español, cuando hablamos de morfología, sí podríamos decir que las propiedades están relacionadas con la morfología. ¿Cuál era la pregunta, profe? Entonces, ¿Por qué o qué tipo, cómo la morfología de casa está seleccionando esos otros elementos con los que se está combinando? pues porque es la palabra que se modifica directamente. Ninguno de Ajá. los, sí, porque lo Estamos, demás es un complemento, pero lo que se está modificando con la y amarilla es casa. acuérdate la definición que me diste, se relaciona con la morfología. El argumento que me estás dando no es morfológico. ¿Cómo lo convertimos en morfológico? ¿Qué pasa si yo pongo el coche amarillo está en la calle de San Jerónimo?
Ya me perdí, profe. Voy a escribir el otro para que esto quede. Esto es importante porque después cuando veamos lo de elementos para determinar núcleos sintácticos, esto tiene mucho que ver. En lenguas como el español y el francés, vamos a encontrar otras lenguas como el inglés en donde esto no funciona. Supongamos que yo también tengo esta otra frase, la voy a poner aquí. Y si te das cuenta, prácticamente tiene la misma estructura. Y podemos tomar el mismo ejemplo o podemos tomar la misma referencia del anterior y preguntarnos, si una palabra tiene propiedades selectivas, esto quiere decir que esta palabra, coche, que está sustituyendo en posición a la palabra casa, también tiene propiedades selectivas y se relaciona con estas palabras. Porque yo sé que amarillo no se refiere a calle de San Jerónimo y que él no está modificando a la calle de San Jerónimo. En términos morfológicos, ¿cómo es que las propiedades selectivas de una palabra están indicando el tipo de complementos que la palabra selecciona? Pues es que son sinónimos, entonces están como en la misma categoría. ¿Qué son sinónimos? ¿Casa y coche? Ay, no, perdón. Automáticamente pensé en auto, pero no, me acordé que es casa. Hay que comparar las dos frases. Mm, pues es que se pueden sustituir. Ya me perdí, profe. Mira, te voy a dar la respuesta para que lo veas. Cada palabra tiene un género y tiene un número. La casa es singular y femenino. Por tanto, exige que el artículo sea singular y femenino y que el adjetivo tenga el morfema de singular y femenino. El coche es masculino o coche es masculino y exige que el artículo sea singular y masculino y que el adjetivo sea singular y masculino. ¿Sí? Es decir, la morfología de la palabra, que aquí sabemos que este es un singular porque no tiene marca de plural, y aquí el género, esas son cosas que no hemos visto porque son más difíciles, pero aquí el género es un rasgo implícito, es decir, no está expresado en la palabra, en coche, porque esa no es la terminación del masculino, pero sabemos que es una palabra masculina. Y como tal, me dice que sus adjetivos tendrían que ir en masculino. Yo no puedo decir la coche amarilla, ni tampoco puedo decir el casa amarillo, porque tengo que concordar los complementos o las palabras que modifican ese sustantivo en género y en número. ¿Sí? Entonces, básicamente, las propiedades selectivas es que ah, ¿cómo explicarlo? Cada componente esté correctamente en la oración. Más o menos, aunque la corrección de que cada componente esté en la oración, tiene que ver con la palabra que estemos tomando como referencia. ¿No? En este caso estamos tomando la palabra casa y la palabra coche. Pero un poco a lo que quería llegar con este ejemplo es que en español efectivamente es muy fácil relacionar las propiedades selectivas porque estamos viendo cómo las palabras que estamos tomando como referencia, coche y casa, me dicen el tipo de propiedades que voy a requerir en los otros elementos. Y entonces en español es muy claro. Tienes ese elemento central y ve cómo la morfología se mueve
dependiendo del tipo de complemento central que estés tomando como referencia. Pero, ¿pasa lo mismo en inglés? No, porque no tienen género. Y si nos vamos a una categoría de palabra todavía mucho más complicada, nada más, voy a borrar todo nada más mm, para que esto quede claro. Y si yo tomara como punto de referencia el verbo, ¿esto es lo mismo que en inglés? No, porque en inglés cambia dependiendo del contexto del verbo. Y en inglés el verbo, o sea, tendrá solamente, de hecho, cuando vemos la lista de verbos y nos la dan, solamente hay 3 terminaciones, ¿no? Ujú. Podríamos agregarle una cuarta si consideramos la tercera persona del singular. Y ahí las propiedades selectivas entonces se relacionarían con morfología en el inglés. Pues me imagino que sí, es que está complicado. O sea, ¿cómo se puede ver el artículo si no tiene un género? Exactamente. Ahí está la clave para entender que propiedades categoriales y selectivas no tienen una relación exacta con la morfología, sino que son propiedades que están determinadas en la palabra, como bien lo acabas de decir, por el tipo de contexto en el que aparecen. Por eso te decía al principio con el ejercicio. El ejercicio que van a hacer sobre el francés parece fácil y en muchos sentidos el texto que escogí es relativamente sencillo, pero un poco la trampa de las categorías de las palabras está en cómo se relacionan con las demás. Porque para determinar que una palabra es un sustantivo o es un adjetivo, etcétera, debemos ver con qué elementos se está combinando. Ah, yo sé que esto es un adjetivo porque se está combinando con este y está concordando en género y está concordando en número y está modificando semánticamente a coche. Me está diciendo que ese coche tiene la propiedad de ser amarillo. Por eso yo sé que esto es un adjetivo. Yo sé que esto es un sustantivo, calle, ¿no? Porque aquí tiene un artículo, generalmente los artículos siempre van antes que los sustantivos y el sustantivo funciona ahí como núcleo de frase o puede generar una frase completa. La calle de San Jerónimo y tenemos una frase completa. Entonces, las propiedades de una palabra sí están determinadas en la palabra misma, pero también están determinadas por el contexto. Y por eso ya daba yo este ejemplo. Por ejemplo, aquí volvemos un poco al asunto de la morfología. ¿Cómo sabemos que esto es una preposición si no tiene morfología? Porque habíamos quedado que las preposiciones no tienen morfología. Y incluso ahorita lo vamos a ver. En términos de propiedades morfológicas, tenemos palabras invariables y sabemos que las preposiciones no tienen morfología. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar una propiedad categorial o una propiedad selectiva a una palabra como la preposición desde el punto de vista morfológico? No se puede. Son propiedades que están inherentes a la palabra. Por eso les decía, son como los fonemas, ¿no? Un fonema, no podemos decir, ah, mira, el rasgo oclusivo está en esta parte del fonema. La parte oclusiva está en esta parte del fonema y la parte bilabial está en esta parte del fonema y la parte sonora está en esta parte del fonema. Eso no se puede, sino que todas las propiedades del fonema son lo que producen ese fonema. Lo mismo ocurre con las palabras. Las propiedades de la palabra están en la palabra entera, no solamente en una parte morfológica. Y las propiedades selectivas requieren un complemento que no necesariamente comparte con otros miembros de la misma categoría. Y era un poco también lo que explicaba en la sesión anterior. Tenemos la preposición y vemos que funciona con estos elementos, pero si yo quiero construir esta preposición con elementos con los que iría durante, eh,
no, perdón, con otro tipo de elementos como sin anteriormente, que era lo que escribí la sesión pasada, vemos cómo eso ya no funciona porque se está poniendo un adverbio en donde no debería de ir, sin anteriormente. O si le pongo sin por, tampoco, porque estoy combinando dos preposiciones. Entonces, las propiedades selectivas me indican el tipo de elementos con los que se puede combinar una palabra y las restricciones de combinación que puede tener esa palabra con relación a esos otros elementos. ¿Hasta aquí queda todo claro o quieres que te explique alguna otra cosa o repito alguna otra cosa que no haya quedado Profesor, claro? entonces las propiedades selectivas del francés funcionan igual que en el español, porque ahí sí hay género. No necesariamente, porque, o sea, acuérdate, sí hay género, pero también estamos hablando de otra lengua. Van a ser muy parecidas porque son lenguas hermanas, proceden del latín. En muchos casos van a ser parecidas, pero no en todas las situaciones. Y justamente ahí es donde entra la gramática descriptiva, porque la gramática descriptiva me va a decir, en francés vamos a tener este tipo de fenómenos sintácticos y en español vamos a tener este otro tipo de fenómenos sintácticos. No sé si me explique. Sí, 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 entendí, profe. Por eso es tan importante entender estas partes. Considerando esto, entonces tenemos que ver cómo podemos clasificar las palabras. Y primero tenemos una propiedad categorial. Y como nos damos cuenta, este tipo de propiedad categorial está utilizando términos que nosotros conocemos muy bien. Y que sería justamente el criterio tradicional de clasificación de palabras, en donde nos habíamos quedado, el criterio semántico. Este criterio es muy criticado en la actualidad porque mmm, no todo el mundo está de acuerdo en la clasificación. Como habíamos dicho en la sesión anterior, todo el mundo la utiliza, pero no todo el mundo está de acuerdo que esta sea la clasificación adecuada. Sin embargo, aún es útil para notar ciertas características de determinadas palabras, y era lo que habíamos acordado la sesión anterior. Vamos a tener palabras léxicas o que podemos denominar de contenido. Aquí también le voy a agregar otro término para que esto quede mucho mejor. Podemos decir de contenido o llenas. Y vamos a tener palabras funcionales o gramaticales o vacías. Palabras de contenido o llenas que van a denotar personas, lugares, cosas, acciones o estados de cosas, es decir, nos dirigen hacia elementos de la realidad que podemos ver. Si yo digo casa y estamos en tu calle y te digo tu casa, inmediatamente vas a reconocer a qué me estoy refiriendo en el mundo real. Y entre comillas, todos estos elementos tienen esta característica, denotan cosas del mundo real. Aquí podríamos meternos en problemas porque, por ejemplo, si vemos idea, nos preguntaríamos, ¿y eso qué denota? Y todavía si nos vamos a conceptos más abstractos, si yo digo amor o digo libertad, sabemos que es un sustantivo, pero ¿qué denota eso? ¿Quién sabe? Y es ahí donde todo el mundo pone el grito en el cielo y dice, no, esta categoría no sirve. O este tipo de clasificación no funciona. Pero de manera general, los elementos prototípicos, que esto, con elementos prototípicos nos referimos a los elementos que más rápidamente identificamos como sustantivos como casa, libro, o como verbos cantar, correr, escribir, adjetivos blanco, grande, etcétera, responden más o menos a esta categoría. Podemos ver o percibir lo que denota esa palabra. Y vamos a tener palabras funcionales, gramaticales o vacías, en las que no va a haber una denotación específica. Porque cuando yo digo, por ejemplo, entre, nadie me va a decir, sí, mira, ahí hay un entre. No, no tiene ningún sentido. Entre es una palabra relacional que funciona en la gramática, pero que no tiene ninguna denotación o no tiene ningún elemento de la realidad con el que podamos relacionarlo. Y lo mismo con o con sí, ¿no?
Nadie puede, ay, mira, ahí hay un sin, porque no existen sines ni nada por el estilo, sino que es una palabra funcional que se utiliza en la gramática de la lengua. Y lo mismo con las conjunciones, no tienen denotación. Y esta es la clasificación tradicional de palabras, que distingue entre léxicas de contenido o llenas y funcionales, gramaticales o vacías. ¿Esto queda ya claro? Sí, profe, es con lo que vamos a hacer la actividad. Exactamente. Pero un poco considerando lo que viene, pero es justo con este tipo de clasificación con el que se hace la actividad. Después tendríamos unos criterios morfosintácticos. Aquí voy a englobar en este tipo de criterios tres. Esto debe también quedar muy claro. Uno que se denomina criterio morfológico, otro que se denomina criterio morfosintáctico y otro que se denomina criterio sintáctico. Vamos a empezar con el morfológico. Aquí vemos una clasificación semántica de palabras, pero también podemos clasificar las palabras según su capacidad para aceptar afijación, su capacidad para aceptar afijación o para sufrir procesos morfológicos. Este tipo de clasificación va a distinguir entre palabras variables, aquellas que aceptan afijación, e invariables, aquellas que no lo hacen. Un poco, si regresamos a esta parte para revisar las palabras, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Podemos decir que los sustantivos reciben afijación porque tienen género, número, bla, bla, bla. Podemos decir que los verbos tienen afijación porque tienen afijos de tiempo, número, etc. Podemos decir que los adjetivos reciben afijación, porque yo puedo decir inteligentes, blancos, blancas, blanca, blanco, etc. Y todas estas palabras son variables, porque reciben afijación. Pero cuando llegamos a la zona de los adverbios, aquí ya no permiten afijación. Eso no ocurre en todas las lenguas. Puede haber otras en donde los adverbios reciban afijación. Pero en el caso del español, amigablemente, no puedo decir amigablemente, ni amigablementaba, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, estas palabras ya no, bueno, aquí sí vamos a tener algunas, ¿no? Como este, estos, ese, es, aquel, aquellos, aquí vamos a tener algunos, algunas, entonces, esta categoría, ahí habría que hacer distinciones, pero vamos a quedarnos de momento con que no reciben afijación. Tampoco los artículos, aunque aquí también habría algunos que recibirían afijación. Tampoco las preposiciones ni las conjunciones. Aquí sí no. Pero pronombres y artículos, ahí podríamos ponerle un medio, en el sentido de que aquí habría que revisar, ¿no? Esto tampoco va a ser igual en todas las lenguas, ¿no? Si realizáramos un ejercicio que no nos da tiempo, pero si realizáramos un ejercicio de una lista de palabras en inglés, una lista de palabras en francés, veríamos que van a responder a distintos procesos morfológicos. Y va a haber distintas clasificaciones entre palabras variables e invariables. Pero esta clasificación morfológica no nos dice nada más que eso. O sea, aquí clasificaríamos en dos grupos. Las que reciben afijación son variables y las que no reciben afijación son invariables. Y eso sería todo lo que hace el criterio morfológico. No toma en cuenta el significado gramatical que aporte el afijo o el proceso de formación de palabras implicado, porque no le va a importar, por ejemplo, que la fijación en los verbos sea de tiempo y en la de los sustantivos sea de género. Eso me da igual. Como reciben la fijación, entran en la misma categoría. Entonces siguen siendo palabras variables. No toma en cuenta el significado gramatical, pero tampoco va a tomar en cuenta el proceso de formación de palabras. Por ejemplo, si es una derivación, si yo derivo del verbo escribir el sustantivo escrito, escritos, no le va a importar ese proceso, porque va a decir, bueno, a mí no me interesa que uno sea sustantivo y otro sea verbo. A mí me interesa que los dos, escribir y escrito, reciben afijación. Entonces, escribir y escrito va a quedar en la misma categoría porque reciben
a fijación. Entonces son palabras variables. No le interesa ni el significado gramatical que aporte el morfema o el afijo, ni el proceso de formación de palabras implicado. Siempre va a variables e invariables. Hay lenguas que van a tener una gran cantidad de procesos morfológicos, como el ruso, el español y el francés, y lenguas que no, como el inglés. Aquí nuevamente habría que tener cuidado porque sabemos que en francés efectivamente hay muchos procesos morfológicos, pero también por el desgaste fonológico, aquí la interacción en francés, la interacción entre morfología, fonética y sintaxis es muy importante, porque como sabemos que hay procesos de desgaste fonológico en francés, la morfología se va perdiendo. Por ejemplo, en un paradigma verbal, como los que vimos en la primera sesión del francés, podemos ver que prácticamente todas las personas se pronuncian de la misma manera, a excepción de dos. Entonces ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tipo de morfología tiene ese verbo en presente de indicativo? Entonces, nada más hay dos morfemas de género, de tiempo en indicativo y párenle de contar. Y los otros verbos mantienen también, hay morfología porque efectivamente no suenan igual, pero también tienen esta circunstancia de que al interior del paradigma, por ejemplo, del pretérito, no van a tener una distinción entre todas las personas, a diferencia del español, ¿no? Yo digo, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Si vemos, prácticamente todas las personas son diferentes. Entonces, el español tiene un gran repertorio morfológico, a diferencia del francés, que mantiene, pero no es el mismo. Y estas dos lenguas difieren sustancialmente del inglés, en donde definitivamente el criterio morfológico en el verbo se pierde, ¿no? Depende del contexto. Una persona nada más tiene morfología. Entonces, no todas las lenguas van a tener palabras variables e invariables en las mismas categorías semánticas, hablando de estas, ¿sí? ¿Aquí queda alguna duda? No, profe, todo bien. Luego vamos a tener el criterio morfosintáctico, que también responde a criterios morfosintácticos, repite nombre, que van a ser criterios que toman como base la morfología flexiva de la palabra. Aquí solamente estamos hablando de morfología flexiva. Y la información gramatical que aportan tales morfemas. Por ejemplo, en español y en francés, aquí en inglés le voy a poner un asterisquito porque aquí tenemos que hacer asegúnes, pero sabemos que en español y en francés vamos a tener morfología de género y número similar, tanto en sustantivos, aquí solamente estoy poniendo sustantivos, pero en adjetivos. Gatos, gatas, amarillos, amarillas. Aquí volvemos al asunto del desgaste fonológico. Vamos a tener morfemas, pero va a haber palabras en las que esta morfología entre el singular y el plural no existe. Si no me equivoco, estas dos palabras tienen la misma pronunciación, que sería champ y shot, la otra, ¿no? Entonces, la variación es mínima, pero hay otras palabras en donde esta variación no funciona. Pero también en francés los adjetivos responden a variación de morfología, o más bien a morfología de género y número. Entonces, este tipo de clasificación me va a decir, en español y en francés, por ejemplo, vamos a tener variación de género y número porque está tomando en cuenta el significado gramatical del morfema. Tenemos morfemas de género y de número. En lenguas como el español va a haber palabras que van a aceptar esa modificación morfémica. En términos tradicionales, por ejemplo, los sustantivos, los adjetivos, algunos pronombres, etcétera, van a aceptar morfología de género y número. Pero también vamos a tener palabras que van a aceptar morfología que significa gramaticalmente tiempo, número, persona, aspecto y modo, como en español y en francés. En inglés tenemos alguna, pero no todo el paradigma, solamente algunas formas. Cantaba, chanté, sings.
Y esas palabras van a tener ese tipo de morfología. Vean, ve cómo ya las clasificaciones son diferentes. La primera es con relación al género y al número, qué palabras reciben ese tipo de afijos. Y la segunda es con relación a tiempo, persona, número, aspecto y modo, qué palabras reciben ese tipo de afijación. Pero también va a decir, vamos a tener lenguas como estas, en donde vamos a tener el fenómeno de la supleción, es decir, palabras que van a variar morfológicamente desde la raíz, como en español, el verbo ser, en pasado, fui, como en francés, el verbo être, que también tendríamos el verbo fou. Y en inglés, los verbos que prácticamente, o bueno, por lo menos los irregulares, tienen este fenómeno de supleción. El verbo go va a cambiar a went cuando se va al pasado. Y va a categorizar las palabras por el tipo de significado gramatical que aporte. Aquí sería más bien por el tipo de cambio morfológico, pero lo va a utilizar, ¿no? Porque también aquí entrarían, por ejemplo, algunos adjetivos del inglés, los superlativos y los comparativos del inglés entrarían aquí, good, better y best, por ejemplo, ahí tenemos otro fenómeno de supleción y entrarían en esta parte. Y luego habría palabras que no reciben ningún tipo de afejación y que por tanto no reciben ninguna modificación de tipo gramatical o información gramatical a partir de la morfología, como los adverbios. En español, hoy, en francés, aujourd'hui, y en inglés, today. Sabemos que ninguna de esas palabras, en ninguna de esas lenguas, puede adquirir ningún tipo de morfología, porque son palabras invariables. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok, entonces clasificación por morfología flexiva, pero además por el tipo de información gramatical que aporta esa morfología flexiva. Y luego tendríamos el criterio sintáctico, que es el más relevante de todos. De hecho, este lo debería de haber hecho más grande, porque es además uno que nos interesa a nosotros por ser morfología y sintaxis de este curso, que es el criterio que se basa en la posición relativa o absoluta de la palabra y el tipo de frases en que aparece. Posición relativa o absoluta de la palabra y el tipo de frases en que aparece. ¿A qué nos referimos con posición relativa o absoluta de la palabra? Esto quizá quede mejor explicado con... Esta lectura no la hicieron porque es muy complicada, pero es de este mismo autor, de este. Entonces, en este libro, o en esta lectura, Posque da un ejemplo para entender esta situación. Si uno va al cine, tenemos butacas numeradas y sabemos que no podemos mover las butacas a nuestra disposición, o sea, nos asignan una silla, vamos al cine y nos sentamos en esa silla y desde ahí podemos ver la película. Pero cuando vamos, pues vamos con personas y va más gente, etcétera. Y si se diera el caso de que fuéramos al mismo cine en el mismo día a ver dos películas diferentes, es probable que no nos toquen el mismo asiento. Entonces supongamos que tenemos un asiento, voy a hacer aquí el ejemplo de manera gráfica. Supongamos que tenemos un asiento L1, supongamos que tenemos un asiento L2 y supongamos que tengamos un asiento L3. ¿No? Y al cine va María, va Juanito y va Pepito, ¿no? Y a cada uno le toca esa silla en la primera película. Entonces podemos decir, por ejemplo, que Juanito se sentó en medio de María y de Pepito, ¿no? Porque está ahí en medio en la L2. Y podemos decir que Pepito se sentó al lado, vamos a tomar nuestra perspectiva, al lado derecho de Juan.
y que quedó en la orilla derecha, ¿no? Y podemos decir que María se sentó al lado izquierdo de Juan y de Pepito y que quedó a la orilla izquierda. Cuando hacemos ese tipo de descripción, estamos hablando de la posición relativa de los participantes, porque estoy describiendo la posición sintáctica de acuerdo a los otros elementos que están posicionados en esa estructura. Aquí podríamos hablar de que estos tres elementos tomaron una posición en esta película y yo puedo describir su posición relativa tomando como referencia esos tres elementos. Por eso digo, Juan se sentó en medio de Pepito y María. Pepito se sentó al margen derecho de María y de Juanito, porque estoy tomando como base de referencia a las personas que están sentándose en esas sillas. A eso se le llama posición relativa. Pero yo sé que en el cine, aquí podemos aumentar incluso sillas, ¿no? L4, L5. Tenemos bancas numeradas que no se pueden cambiar. Cuando yo digo María, voy a cambiar de bolígrafo. María se sentó en la banca L1. Estoy hablando de su posición absoluta, porque yo sé que esa posición no la puedo cambiar en el cine. Entonces, si María se sentó en L1 y supongamos que en la siguiente película le tocara a María L1, se seguiría sentando en el mismo lugar. Lo mismo pasa con Juanito. Si yo a Juanito le pongo L2, yo sé que Juanito se sentó en L2 y no puede cambiar de posición. E incluso como yo sé que en el cine esa posición no se puede cambiar, yo simplemente podría decir Juanito se sentó en L2. Y yo ya sé dónde está. Porque las sillas están clasificadas. Y eso es a lo que se le llama posición absoluta. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si en la segunda película no les toca en la misma silla, y a lo mejor a María le tocó, vamos a poner que a María le tocó en la L1, pero a Pepito le tocó en la L4 y llegó Sandra que le tocó en la L2 y a Juanito le tocó en la L3. La posición relativa cambia. Cambia la absoluta, pero de otra manera. La posición relativa cambia. Porque entonces yo ya no puedo decir que Juanito se sentó en medio de María y de Pepito. Tengo que decir que Juan se sentó en medio de Pepe y de Sandra y que además al lado de Sandra estaba María, para dar una explicación un poco más exacta de dónde está Juanito. Tengo que decir que ahora Pepito sigue quedando al margen izquierdo, pero que ahora se sentó, perdón, al margen derecho, pero que ahora se sentó a la derecha de María, de Sandra y de Juanito. Tengo que decir que María se sigue sentando en la parte izquierda de las sillas, pero ahora quedó a margen izquierdo o al lado izquierdo de Sandra, Juanito y Pepito. La posición relativa cambió. Pero, nuevamente, si yo me dirijo a la posición absoluta, la descripción se vuelve completamente más sencilla, porque voy a utilizar otra vez las referencias de las sillas. María se sentó en L1, Sandra se sentó en L2, Juanito se sentó en L3 y Pepito se sentó en L4. A eso le llamo posición absoluta porque las sillas siguen sin cambiar. Los elementos están completamente, no todos, pero algunos cambiaron, pero en general las sillas se mantienen en la misma posición. A eso es a lo que se le llama posición absoluta. ¿Esto quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Al tipo de frases en que aparecen, a eso nos meteremos después, pero es un poco también como lo que está aquí, ¿no? Vamos a verlo en estos ejemplos. Esta frase, no, es que estas frases son muy simples. Déjame ver si guardé esa frase. Por ejemplo, la casa amarilla.
podemos saber el tipo de función sintáctica o el tipo de situación sintáctica que establece esta palabra por el tipo de relaciones que establece con los otros elementos de su frase. Esto lo vamos a ver en la siguiente presentación porque ya veremos frase sintáctica. Pero cada uno de los elementos establece relaciones con su frase. ¿Cómo sabemos que esto es una frase? Porque sabemos que estas palabras se están modificando entre sí, ¿no? Como había dicho, amarilla no está modificando a calle San Jerónimo, ni está modificando al verbo estar, ni la está modificando a estar, ni en la casa de San Jerónimo. Todos están interrelacionados, estas palabras están interrelacionadas. Entonces, de acuerdo a la posición que ocupe dentro de su frase, también la palabra se va a poder definir de una manera en específico. No nos vamos a meter todavía porque vamos a dedicarle a eso la siguiente parte de la presentación. Pero este es el criterio más importante porque es el criterio plenamente sintáctico y porque además ocurre la siguiente parte que es un poco a la conclusión que llegamos con el ejercicio anterior entre morfología variable e invariable o a qué nos referíamos con propiedades gramaticales. Porque todas las lenguas del mundo tienen sintaxis. El inglés tiene sintaxis, el francés tiene sintaxis, el ruso, el tagalo, el chino, el idioma que se te ocurra tiene sintaxis. Pero no todas las lenguas tienen morfología. Sabemos que el inglés tiene morfología, pero no es tan rica como en español y en francés. Sabemos que el chino no tiene morfología. Y hay palabras como el español, el latín, que ya es una lengua muerta, pero de todos modos se ocupa en el Vaticano. El ruso tienen exceso de morfología. O no exceso, pero tienen mucha morfología. Entonces, las lenguas difieren en la cantidad de morfología que presenta su lengua, pero no en la sintaxis. Todas las lenguas del mundo presentan sintaxis, o dicho de otro modo, presentan reglas combinatorias para las palabras. ¿Cómo se van a combinar las palabras para generar significado? Es algo que todas las lenguas del mundo tienen. Y un poco para ejemplificar esta parte de lo de posiciones, es lo que vemos en los ejemplos que aparecen ahí. Por ejemplo, la palabra perro aparece en una posición, podemos hablar de una posición relativa, aparece al margen izquierdo de la palabra robó y aparece al margen derecho de la palabra él. Y esa es una posición relativa. Aquí puedo decir exactamente lo mismo. No tenemos una palabra siguiente, pero puedo decir, aquí está apareciendo al margen derecho de la palabra al. Aquí está apareciendo al margen derecho de la palabra el. Y aquí también está apareciendo al margen derecho de la palabra el, pero además al margen izquierdo de estas dos palabras, del chef. Y eso es una posición relativa, pero si te das cuenta, ese tipo de descripción no me está diciendo mucho acerca del cambio que se puede notar con relación, por ejemplo, al verbo. O del cambio que se puede notar en términos de, sí, aquí aparece al inicio de la oración, pero aquí aparece hasta el final. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la posición absoluta, porque decimos, mira, pues nos damos cuenta que el verbo que está en medio genera dos posiciones. Una posición, vamos a decirlo así, de momento, a la izquierda y una posición a la derecha. Y todos los verbos tienen eso. Pues sucede que en la primera posición puede aparecer perro y en las otras oraciones la palabra perro aparece en la posición del margen derecho del verbo, si tomamos como punto de referencia el verbo. Pero aún si hiciéramos eso, no podemos dar cuenta de estas oraciones, de esta, principalmente de esta quizás sí, pero de esta no, porque decimos, bueno, es que al margen derecho de la palabra guardó, tenemos pollo para el perro. Y este tipo de secuencia no es igual que robó el pollo. Aquí solamente tenemos el pollo
Y aquí tenemos la palabra perro hasta el final y en medio tenemos más palabras. Entonces tenemos que definir otro tipo de huecos sintácticos para dar cuenta de dónde está el perro. Es decir, tendríamos que definir los números de las butacas en donde cada una de estas palabras se está sentando para poder dar una cuenta más precisa de cuál es la posición de las palabras, porque nos damos cuenta que la posición relativa no nos sirve de mucho. ¿Sí? Sí, perro aparece en esta parte, en la posición derecha del verbo, pero no aparece inmediatamente como en el caso de, por ejemplo, robaron el perro. Aquí aparece inmediatamente en la posición derecha. O en persiguieron al perro, aparece inmediatamente. Aquí se meten otras palabras y dice pollo para él y luego viene perro. Entonces eso no me ayuda a describir sintaxis. Me sirve para identificar cosas, porque tampoco es un procedimiento inútil, pero me sirve para identificar cosas, pero no para identificar todo, porque me falta hablar de las posiciones absolutas que las palabras adquieren al interior de una oración. ¿Hasta aquí queda claro? ¿O explico alguna otra cosa? O no sé si con los ejemplos de... Los ejemplos me ayudan mucho. ¿Sí? Yo creo que lo que pasa es que lo que sigue es huecos sintácticos y aquí nos vamos a tardar otro rato. Porque justamente como se deriva del ejemplo, déjame borrar esto, nos damos cuenta que tenemos huecos sintácticos. Es un poco como lo que ocurre aquí. Cuando hablamos, vamos a centrarnos en el verbo porque aparte es el elemento que más intuitivamente podemos ver con relación a esto. Y decimos que tiene una posición a margen derecho y una posición a margen izquierdo, estamos hablando o podríamos hablar de huecos. Es decir, hay un hueco a la parte derecha que tengo que meterle una palabra y hay un hueco a margen izquierdo en donde tengo que meter otras palabras para que esa oración pueda funcionar. Y lo mismo ocurre con todos los demás. Pero, por ejemplo, también al interior de una frase como esta va a haber huecos. Porque yo, por ejemplo, no puedo decir nada más niños. Niños robaron el perro del chef. Eso en español es agramatical. Quiere decir que los sustantivos, vamos a ponerlo por ahora así, tienen un hueco a margen izquierdo en donde tenemos que meterle algún determinante para que funcione. Los niños, un niño, unos niños, algunos niños. No puedo decir niños robaron el perro del chef. Esto no ocurre en todas las lenguas. Hay otras en donde ese hueco no necesariamente siempre se llena. Entonces, cuando hablamos de estas posiciones, estamos hablando de huecos sintácticos, que es lo que vamos a ver la siguiente parte. Y esto es complejo, por eso lo dejo para el martes, porque los huecos sintácticos van a tener una parte semántica y una parte plenamente posicional que sería sintáctica. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Entonces lo dejamos hasta aquí para ya no meternos en más problemas. El martes hacemos un repaso de lo último que vimos, criterios morfosintácticos. Llegamos a criterios sintácticos y las exposiciones, ¿vale? Ok, Y la profe. tarea para el siguiente viernes. Tengo una última duda. Sí. Bueno, mi tema son los adverbios y vienen muchas categorías de adverbios. ¿Debo de ponerlas todas? Si puedes hacer una lista, estaría bien, pero Y es que ya quizá, tengo las diapositivas, pero sí quedó un poquito largo, entonces quería ver sí, si no, no, podía. quizá no explicarlas todas, sino más bien como poner una lista de las categorías y si te acuerdas explicarlas más o menos de forma muy rápida y puntual lo que entendiste, porque teóricamente todos debieron haber leído la lectura, ¿no? Toda la lectura, no nada más lo que tocó. Entonces, solo con la lista y de ahí te apoyas. Ok, profe, sí. Muchas gracias. Nos vemos el martes, Bonito, que tengas un fin de semana. bonito fin de semana, profe. Bye. Bye.